Bienvenidos a Universidad Inmobiliaria, un espacio de formación, análisis y debate sobre el mundo de los bienes raíces. Conducen el licenciado Germán Pérez Salas, la contadora Maricel Jorge y el doctor Edgardo Turale. Hola, buen día, ¿cómo están? Aquí estamos en nuestra primera transmisión del programa Universidad Inmobiliaria, junto a la contadora y corredora inmobiliaria Maricel Jorge y el doctor abogado y corredor inmobiliario Edgardo Turale. Yo soy Germán Pérez Salas, soy licenciado en corretaje inmobiliario y anteriormente había estudiado Ciencias de la Comunicación y trabajado en periodismo y publicidad, y luego me metí en este mundo inmobiliario que terminó por acaparar toda mi pasión. Además de eso, los tres trabajamos en la universidad que está vinculada con esta emisora, en la Universidad Abierta Interamericana. Yo soy el director de la carrera, que es de martillero público, corredor y administrador de consorcios, y quienes me acompañan son también docentes en la universidad, profesores de diversas materias, y unimos la parte de lo que es el mundo profesional, el ejercicio de esta hermosa profesión con el conocimiento teórico que hemos adquirido con nuestros estudios. Y bueno, y justamente de eso vamos a empezar ahora a debatir. La idea de este programa Universidad Inmobiliaria es justamente aprovechar para que sea un espacio para transmitirles ciertos conocimientos, traer debates aquí y que sea un espacio para el debate, la reflexión y a veces, ¿por qué no la investigación de ciertos temas? Así que, si les parece, ahora vamos a ir a un tema musical y luego arrancamos ya con el programa. Bueno, arrancamos entonces el programa y vamos a empezar desde un lugar, algo que mucha gente se pregunta, que es ¿por qué contratar una inmobiliaria? ¿Sí? Entonces traemos acá el debate. Mucha gente se pregunta, ¿para qué voy a contratar una inmobiliaria? ¿No? ¿Vos qué pensás, Edgardo? Yo no la contrataría. ¿Vos no la contrataría? ¿Y por qué no? Mirá si nos tenemos que encontrar con Maricel. No. Sí. No, a ver, más allá del chiste, y que siempre es el chiste o la respuesta de algunos clientes. Sí. Puede ser, en mi caso es un chiste, nosotros nos conocemos y nos queremos mucho, pero realmente muchas veces nos lo preguntan en serio, ¿para qué te voy a contratar? Si lo hago yo y me ahorro honorarios, si vos no haces nada, ganas la plata fácil. ¿Qué más escuchamos? No trabajan, no me trajo a nadie. Sí. Nada, por poner un aviso, el aviso lo pongo yo. Y así, no sé, infinidad de excusas para no contratar al profesional inmobiliario, que nos pasa muchas veces. El cliente lo ve, o la gente lo ve como un costo, no una inversión, un costo que no tiene ningún retorno. Sí. Me causa mucha gracia muchas veces cuando, y esto me pasó muchas veces como abogado también, sí. Pero nadie se cuestiona pasar la tarjeta de la prepaga o pagar la consulta con un médico o con un odontólogo. Pero con otro tipo de profesionales está siempre ese prurito de ¿por qué si yo lo puedo hacer? Sí. ¿Cuál sería la diferencia? Y yo creo que hay una diferencia enorme. Creo que hay una diferencia enorme. Primero, conjugando mis dos profesiones, la realidad es que, conociéndola, sabemos que la seguridad que te puede dar un matriculado no te la va a dar una persona que, como vemos habitualmente, sí, muchas veces arranca en esto sin saber absolutamente nada. Pero dejemos eso por un lado, a un lado por un ratito. ¿Qué pasa con aquel propietario, el famoso dueño vende, que
dice, no, yo sé cuánto vale mi propiedad, vos a mí no me vas a enseñar cuánto tengo que vender mi casa o mi departamento, yo puedo poner un aviso y lo hago mejor que vos. Y en algunos casos puede suceder, ¿por qué no? O sea, la realidad es que tampoco podemos decir que lo sabemos todo, lo podemos todo. Pero yo creo que en esos casos, la mano de un profesional que justamente acompañe en no solamente la cuestión legal, o sea, Maricel lo sabe, o sea, ni hablar mucho mejor que nosotros, tema impuestos, sí, que muchas veces no conocen la gente que trabaja en el rubro. Sí. Ni hablar a alguien que no está en el rubro. Ni hablar a alguien que no está en el rubro, exactamente. Y como eso, un montón de cosas y un montón de temas o cuestiones que por ahí tenemos que, o estamos obligados a informar, no solamente a la persona que vende, sino a la persona que compra, sobre lo que pasa o el estado del inmueble, ya sea desde lo documental, lo legal, como en la cuestión edilicia. ¿Para qué? Para evitar problemas en el futuro. Ir desglosando, ¿no? Algunas de las cuestiones, porque por ejemplo hay muchas que vos estás mencionando que sí, que por ahí el propietario es el que más sabe. Por ejemplo, el inmueble es el que más lo conoce claramente, ha vivido ahí a veces décadas, ¿no? Y después la zona también, el propietario la conoce muy bien. Lo que sí también pasa es que el propietario no puede despegarse de la parte emocional que siente por eso, ¿no? A veces es la casa que compró con tanto esfuerzo, que los padres compraron con tanto esfuerzo, y entonces ahí tiene un valor emocional donde cuesta a veces mantener una distancia, ¿no? Y como pasa con los médicos que no quieren a veces atender a un familiar, cuando es uno el que está vinculado emocionalmente con ese inmueble, no puede mantener cierta imparcialidad, cierta distancia, ¿no? Por dar un ejemplo, el propietario pintó con mucho amor la pared de X color, ¿no? Hizo una decoración que al comprador no le gusta. El comprador necesita pensarlo de otra manera, ya sea porque no le gusta ese estilo que eligió. Por ahí es un estilo totalmente correcto, pero qué sé yo, no me gusta el estilo español, yo busco un estilo moderno, ¿no? Entonces quiere modificar y dice, por ahí qué fea esa pared, ¿no? Al inmobiliario no le importa si la pared es amarilla o es blanca, ¿no? Entonces inmediatamente puede decir de qué color te gustaría pintada, ¿no? Y empezar a tomarlo como parte de la negociación. En cambio, el propietario es frecuente que por ese motivo se pelee con el comprador. No, si vos vas a cambiar esa pared no te la quiero vender, ni siquiera. Si no sabés valorar lo que hicimos. Siguiéndolos en lo que plantearon y en mi experiencia personal con los clientes, me pasa que cuando voy a tasar una propiedad, el hecho de ser corredora y contadora, puedo diferenciar, por los años que estoy, qué tengo que mirar primero. Si tengo que ir a ver la parte edilicia o si tengo que revisar los papeles o si tengo que fijarme impositivamente cómo va a estar afectado cuando esa propiedad se vende, ¿no? Creo que hay gente que sí, que tiene la capacidad de hacer negocios y como es su propia vivienda o sus inversiones puede manejarlo. Pero el común de la calle que cree que puede, creo que le falta justamente esto, ¿no? No es tan fácil como poner el aviso porque además el dueño puede tender a ocultar cuestiones que después te van a traer más problemas legales. Claro, terminar siendo los vicios ocultos. Exacto, entonces la responsabilidad nuestra es decir, yo no soy arquitecta, en ese caso yo tengo una deficiencia, pero sí le digo al cliente comprador, trae a alguien que sepa esto, ¿no? El escenario completo, los papeles. No sé, ¿tenés el título original? ¿Era necesario? O sea, y eso que yo no soy abogada, pero ya a esta altura y con los años voy viendo y voy previendo. O sea, la escritura hay que llegar para festejar, para celebrar, para hacer un intercambio de dinero y de llave, pero en ese camino, cuanto uno más sabe, más puede asesorar y más distendido se llega a ese momento que es tan importante, porque además sumo lo emocional, el estrés que genera
la venta y la compra por la cantidad de patrimonio que se está manejando, hay que poderlo acompañar también. O sea que el expertise nuestro tiene que ser un acompañamiento integral, justamente. Igual convengamos que a esta altura ya tenemos el ojo entrenado Correcto. para detectar esos vicios ocultos, sabemos dónde mirar desde lo edilicio, sin entrar en cuestiones netamente técnicas, las cuestiones que, no sé, dónde están las humedades, dónde están las fallas, dónde hay un problema legal, dónde hay otro tema que puede complicar una operación. Sin entrar no se puede, es al revés. Cuando uno tiene el escenario completo, cuando uno tiene el diagnóstico completo, es mucho más fácil ver qué posibilidades hay para justamente ver, no, pero la asociación no está. No es que no se puede vender, es cómo debemos hacer las cosas para que lo legal quede bien hecho, ¿no? Claro. Que eso quizás es lo que más dificultad puede tener un dueño directo que no... O no haber pasado por la universidad. Yo le digo eso a mis alumnos. Pasar por la, acá tiene ese plus, asesorar mejor. Yo creo que la mayor dificultad por la que atraviesa un propietario que quiere vender por su cuenta su propiedad tiene que ver más con lo que decía Germán. Y tiene que ver con lo emocional. Y nosotros estamos acostumbrados justamente... A ver, el corazón de nuestro negocio es justamente tratar con gente y entender las emociones, a lo que nuestra preparación técnica nos da la posibilidad de agregarle todas estas cuestiones que veníamos hablando. Las cuestiones técnicas y el ojo entrenado para detectar posibles vicios en la propiedad, temas de documentación. A veces ni siquiera vicios, a veces ni siquiera ellos pueden detectar, saben bien estructuralmente qué dificultades tienen, o sea, que nada. Sí. Pero básicamente trabajamos con gente, ¿sí? Entendiendo a la gente, empatizando con la gente, pero separando las emociones que nos ligan al inmueble, a la cosa en sí. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad no es para con un departamento, ni siquiera para con una operación. Nuestra responsabilidad es para con la persona que nos confía su casa para que la vendamos, y para aquel que viene y confía en nosotros en que lo que está comprando está bien. Correcto. Está bien comprado. Nosotros, en gran medida, y eso es lo que me pasó, y lo que te pasa a vos como contadora, seguramente, la gente tiene que confiar en nosotros. Entonces, si sumamos esa empatía al soporte técnico adecuado, la sensación de confianza que generamos en el otro va a ser mayor necesariamente. No sé qué opinas vos, Germán. Sí, ahí hay muchas cuestiones que entran, ¿no? De hecho, pensaba justamente que por ahí lo importante es a veces tener en cuenta lo que implica una operación inmobiliaria, ¿no? Muchas veces se plantea el debate de si las inmobiliarias trabajan para el vendedor o para el comprador, ¿no? O para ambos. O para ambos. ¿Ustedes tienen alguna opinión al respecto? Si es para el vendedor, comprador o ambos. Yo, sí. Una vez que está conformada la reserva, digamos, sí. Yo considero que son mis dos clientes. Sí. Y cuido los intereses de ambas partes. Esa es mi forma de trabajar. Bien. La base de nuestra profesión, y eso lo vemos en ética y deontología en la carrera, coincide con lo que dice Mariel. Maricel. Le cambiamos le cambié el nombre. Sí. O hablamos tanto de Jorge. No y como le decimos Jorgito, o sea, mentira, no, o sea, la gente se está enterando en este momento, pero en realidad le decimos Jorgito. Bueno, nos agarraron, nos pillaron con las manos en la masa. Y es eso, o alfajorcito le decimos, pero bueno, la queremos. Maricel. Gracias, Maricel. Dale, avanza. Jorgito, dos Maricel. Clientes. Representamos volviendo. a dos clientes. Siempre es, yo creo que es así, coincido, nuestro cliente en principio es aquel que nos da la propiedad para que la pongamos a la venta, o aquel que nos encomienda una búsqueda de determinada propiedad. Ahora,
no nos olvidemos que el corretaje inmobiliario es básicamente intermediación. Sí. Entonces, si hablamos de intermediación, necesariamente hay dos partes. A diferencia de otros mercados donde cada uno representa a una parte diferente y comprador y vendedor prácticamente no se cruzan y hablan entre sí, y negocian entre sí cada uno de esos representantes. Inclusive, si queremos, lo puedo comparar con el derecho. Yo como abogado no estoy para hacer justicia, soy un auxiliar de justicia, pero estoy para defender a una parte, los derechos de una parte. Correcto. Esto cambia, esto necesariamente tiene que cambiar porque cuando, justamente como dice Maricel, se conforma una reserva, ya tengo que velar por las necesidades de ambas partes. Y lo que yo agrego es que por eso dije lo de la conformación de la reserva. Porque hasta que no se conforma la reserva, sí estoy cuidando los intereses de quien me dio la propiedad para vender. Absolutamente. Porque si viene alguien con una oferta que falta el respeto, tengo sí se lo transmito a mi cliente, pero cuido siempre que, no voy a que la operación se cierre bajo, no importa qué. Ahí, es buen punto ese, porque hay veces que vienen ofertas que no puedo omitir decírselas a mi cliente vendedor y tendría la posibilidad absoluta de aceptarlo en el caso que le interesara, pero también hay que salvaguardar el mercado en general, ¿no? Digo, sí, bueno, ahí está la punto... cuestión social de nuestra actividad también, que es importante y es... Pues es un factor macro también. Si todos queremos solamente ir a la baja, como a veces puede pasar, es complejo. Creo que hay que... A ver, yo lo tomo de otra manera, ¿no? Dígame. Para mí, yo lo tomo como si vendiéramos cualquier otro producto, ¿no? Nos contrata una marca de gaseosas importante para vender la gaseosa, ¿no? Nosotros tenemos que pensar principalmente en el comprador, ¿sí? Vieron que también está la discusión si el comprador tiene que pagar honorarios o no. Cuando vos vas y comprás una botella de gaseosas en el kiosco, vos no pensás qué porcentaje de eso va para el kiosquero, cuánto va para el camionero que llevó la bebida, cuánto va... De eso se ocupó la empresa, la marca de gaseosas en este ejemplo, y al comprador no le preguntaron nada. El comprador paga un producto, un precio total por todo el producto, y cómo se distribuyeron en el camino es algo que lo excede, que no le interesa particularmente, ¿no? Sin embargo, en el rubro inmobiliario se blanquea que hay un porcentaje que se le cobra al comprador, ¿no? Ahora, para nosotros poder llegar a ese comprador, empezamos trabajando el día cero cuando revisamos si el dueño es el dueño. Correcto. ¿No? Que es algo que por ahí a la gente le parece obvio, pero muchas veces quien se presenta como dueño no figura en los papeles como dueño. Por ahí es el hijo, por ahí es el primo, por ahí, ¿no? Hay situaciones. O hay veces que son muchos dueños y no todos están de acuerdo, o hay que ver el consenso que hay dentro de una sucesión, por ejemplo. Totalmente, entonces... O el estado de la sucesión. Esa instancia que nosotros hacemos también para poder trabajar en forma prolija como inmobiliaria, no es... Ya le estamos facilitando al comprador uno de los pasos, estamos empezando a verificar, este es el dueño, es uno de los dueños, están todos de acuerdo en vender, ¿no? Si se van a tener que mudar, quienes están conviviendo, ¿están de acuerdo en mudarse? ¿No? Entonces estamos trabajando por un comprador que aún no conocemos, ¿no? Que aún no nos llegó, pero ya estamos haciéndole un trabajo previo de selección del inmueble. Cuando lo tasamos también estamos poniendo la mirada que haría el comprador. Al comparar con inmueble estamos diciéndole al dueño, ojo que vos podés querer 10 millones de dólares por este inmueble, pero si está en esta zona, por ahí vale 100, 200 mil, ¿no? Y no lo que a vos te gustaría cobrar. Lo que a vos te gustaría cobrar, sea porque querés ganar un dinero adicional, que es válido, ¿no? No te lo convalidaría el mercado. Entonces, cuando hacemos el proceso de tasación, también estamos ayudando al comprador. Los zapatos del comprador. Nos estamos poniendo los zapatos del comprador. Vamos a intentar, el comprador también lo sabe a esto, vamos a intentar alcanzar el mayor valor posible dentro de lo razonable, ¿no? Porque sabemos que si salimos con un inmueble similar a todos los demás, un 20, un 30% arriba, no tenemos muchas chances de que el comprador lo... En esa parte el negocio no deja de ser
lo mismo que si vendiéramos gaseosas, porque Totalmente. una bebida cola tiene que competir con otra bebida cola, Sí. entonces una no puede costar 10 millones de dólares porque existe la otra y la gente se volvería a comprar la otra. Y dependerá, entre otras cosas, de qué servicio le estás dando adicional a el Exactamente. comprador. Te lo estoy llevando a la punta de la montaña, ¿no? Y eso me insume un costo. Y entonces vale mucho más la botella ahí arriba que abajo, donde vos tenés un kiosco cada media cuadra, ¿no? Exactamente. Pero según el servicio que llegaste a dar, tiene que ver con el precio de venta. Y además, no nos olvidemos que en todo esto, y es un factor que no podemos dejar de lado, es una venta compleja, ¿sí? Pero el público también está muy preparado. Sí. Ese comprador, antes de llegar a nosotros, Ya recorrió mucho. ya recorrió Por lo un general montón. recorren mucho. Se volvió Todos experto. tenemos en nuestro celular un montón de inmobiliarias, un montón de inmuebles y un montón de opciones para elegir. Todos más o menos estamos enterados, y sobre todo cuando con las facilidades que tenemos hoy por hoy, decidimos una compra tan importante como la de nuestra casa o un departamento, por el volumen que eso significa y por la cuestión emocional que trae aparejada. Muchas veces cuando se trata de vivienda, estamos todo el día prendidos a la computadora, al teléfono, al diario, vemos noticias, recorremos el barrio, hacemos un trabajo Sí. que a nosotros realmente el comprador ya no llega filtrado, y para poder sostener, para poder defender ese inmueble que tenemos a la venta, nosotros tenemos que estar preparados. Sí. Y la asepsia esa de la que hablábamos, de sacarle las dificultades. las dificultades, la cuestión emocional que al dueño vende, muchas veces lo complica y no se ponen de acuerdo quizás por una pavada. Nosotros podemos solucionarla. Me acordaba, el otro día me contabas un crédito hipotecario que se había trabado y Sí. que vos Yo me fui al banco. vos con te él. fuiste al banco con el Sí. comprador y le encontraron la vuelta y te destrabaron el crédito y hicieron posible esa... Yo me he instalado en oficinas Sí. de escribanías. Sí, sí. O sea, nada, o ir a hablar con el gerente de los bancos en época de crédito, porque no salía también. Sí, O sea, sí, uno a veces... uno siempre busca el... O también me ha quedado un título en época de pandemia, me quedó en un juzgado sin guardia, Sí. un título, y sugerí boleto de compraventa y no aceptaron ni vendedor ni comprador, así que logré, no sé cómo, sacar el título del expediente y se pudo escriturar cuando ya se había habilitado, pero no dejábamos de estar en pandemia. Claro. Son Bueno, esas cuestiones son- que hay que ir como... Esas son quizás generando. algunas de las herramientas más importantes con las que cuenta el corredor inmobiliario. Es que, ¿Mm? a ver, algo muy frecuente. Muchas veces el comprador tiene un inmueble para vender, que necesita venderlo para poder comprar. También. Para nosotros es la simultánea, Ventas en cadena. ¿no? Donde uno ve cómo resguardar los intereses de ambas partes, ¿no? Un vendedor que está dispuesto por ahí a esperar un tiempo, pero dice, ¿cuánto tiempo? 3 meses, 6, 9, ¿no? Y si demora mucho, ¿me va a pagar más? Bueno, todo eso es parte de una negociación, ¿no? Donde decimos, bueno, ¿qué pasa si a los 3 meses no se vendió? O a los 6, ¿no? ¿Qué hacemos? Sube el precio, ¿no? Y charlar con las distintas partes. Sí, además en un país, no nos olvidemos del país En un donde país estamos, ¿no? Hablemos hiperestable, la claro. parte económica, la economía como tal, la macro, nos impacta. Quizás con un poco de delay, estamos en un rubro que está dolarizado ya hace Sí. muchos años, pero el tema crediticio, los alumnos me preguntan, yo de economía, ¿el dólar afecta? Y no tanto, pero a largo plazo sí, porque o el crédito impactan. ¿Cómo impactan? O sea, los ciclos que lo hemos hablado varias Sí. veces. Ahora estoy leyendo el libro que me recomendaste, de los ciclos económicos y desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo se puede prever el largo plazo? Porque hay cosas que ya sucedieron varias veces en nuestro país. Sí. Y tener esa información previa para el cliente que ahí no está tan formado, porque sí, economía es una parte que el cliente, más allá de que sí tiene en cuenta un montón de cuestiones que tiene al alcance,
a veces les cuesta de ver lo que está sucediendo o lo que va a suceder, ¿no? También un poco acompañar desde ese lugar. Sí. A ver, en resumen, ventajas Para contratar una inmobiliaria sobre el supuesto ahorro que te genera el no pago de una comisión, creo que superan ampliamente. Mira, si te parece, yo haría primero un pequeño raconto de las labores que debería hacer la inmobiliaria y vamos viendo punto por punto, ¿no? Primero, cuando toma el inmueble, verifica la documentación. ¿No? Empieza leyéndola. A mí me pasó que sacan de la caja fuerte una fotocopia creyendo que es el título original, ¿no? Y cuando les decís, mirá que este membrete debería ser verde, no, es el original, y se dan cuenta que lo perdieron, lo tienen traspapelado en otro lugar. Recordemos, ¿no? que lleva tiempo pedir un Y segundo testimonio y un costo, así que sí. Por favor, si alguien vayan buscando tener sus títulos originales y tienen pensado vender. Ahí tenemos la primera etapa, que es chequear la documentación y pedir los informes de dominio y visión para saber si están en condiciones de venderse, ¿no? Que eso mucha gente no sabe, que los inmobiliarios tienen la obligación de pedir esos informes, y habitualmente cuando tomamos el inmueble lo pedimos para que no sea que al último momento nos enteremos que no estaba en condiciones, que había una inhibición. O que esté embargado. Sí, o que esté embargado, y que es algo que se puede resolver, pero lleva tiempo, y en el medio del estrés de una negociación podría hacer caer la negociación. Sí. Después de eso nos viene la parte de publicación y difusión, ¿no? De tomar las fotos, videos, tour virtual, todo lo que se haga, cargar en los portales, atender las consultas, ¿no? Que viene mucha gente con el operativo desgaste. Cualquiera que haya vendido algo por Mercado Libre sabe que si vos vendés ese micrófono y pedís lo que sea, va a venir alguno que te va a decir, ¿te sirve la mitad? ¿No? Bueno, ahí no te digo el resguardo. Sí, y uno, ese desgaste también se lo evita el propietario. Mucha gente que no te quiere dar el nombre antes de hacer una visita, y vos decís, ¿le puedo mostrar a alguien que no me quiere decir si le llama Juan Pérez, ¿no? Le tengo que abrir la puerta a la casa de alguien si no se identifica, ¿no? Entonces empezamos ahí a proteger al propietario, más en un inmueble que muchas veces está habitado, que pueden ver las cosas que tienen los dueños. Entonces ahí se va haciendo distintas etapas del trabajo, ¿no? Donde ya hiciste la publicación, difusión, que eso tiene un costo, obviamente, según dónde publicás, si destacás costos más altos. Correcto. ¿No? Y después que aparte, están incluidos en nuestros honorarios, y el dueño vende, tendría que pagarlos aparte. Entonces, claro, ya del total de lo que nos tiene que pagar, eso, que es un costo importante, debería hacer la cuenta, cosa que pocos lo hacen. Sí, debería hacer la cuenta. Es decir, portal me cobra 200.000 pesos, correcto, este otro 100.000, este otro 80. Bueno, si hago los tres, estoy gastando 380.000 pesos por mes. Me lleva 6 meses, ¿no? Y decir, ojo, que no va a ser tan barato. Y después viene la parte que nos empezamos a ocupar de asistir al comprador también. Y esto que decíamos, es decir, el comprador tiene que vender algo, ayudarlo en el proceso de venta. Por ahí viene con otra inmobiliaria, acordar con la otra inmobiliaria cómo vamos a hacer las cosas. A mí me pasó de vender 5 encadenadas y uno tenía que negociar con otras inmobiliarias, con otras escribanías, ¿no? Claro, porque también, a ver, la gente no sabe, a veces piensa que solo se negocia el precio, pero también se negocian los tiempos. Los aires acondicionados. Los aires acondicionados es la negociación que menos me gusta. La rentabilidad a mí me pasó, la ganancia de una casa, una cabaña de verano, se negoció el precio de la propiedad, pero tiraron una oferta muy baja. Finalmente la aceptaron, pero para que no saliera perdiendo tanto el vendedor, permitimos que se quedara unos meses más y la rentabilidad del alquiler de la cabaña de verano se la quedara el vendedor. Bueno, entonces, ese tipo de cosas. El inventario de los muebles, porque viajaba al exterior, entonces hice un inventario para que lo pudieran pagar aparte. Sí. Son todas cuestiones que cada operación es un mundo, como digo yo. Nunca sabemos qué nos va a tocar. Sí, a veces te puede tocar alguien que se está por mudar del país
y te dice, bueno, pero me mudo en 3 meses, mientras tanto no me gustaría alquilar. Y bueno, entonces parte de la negociación puede ser, bueno, ¿cómo se queda? Quedó en el precio, se paga un alquiler de por medio, ¿no? Entonces, tener en cuenta que ahí vemos las necesidades del vendedor por un lado, las del comprador por el otro, y ver cómo todo eso llega a buen puerto. Y hay un tema que la inmobiliaria tiene la posibilidad de tomar reservas que un dueño no lo puede hacer. Y la gente confunde la reserva con la seña, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es más, algunos le dicen cuasi seña. ¿No? Y esto es importante porque en la reserva el comprador tiene la posibilidad ya de hacer una oferta, ¿no? Donde en la oferta dice, bueno, te compro con estas condiciones, pago esto y además, no sé, necesito la vivienda en tantos días, yo pagaría tales impuestos, y el vendedor empieza a decir su parte. Dice, ojo que por ahí yo necesito un mes más para mudarme, o no, te la puedo entregar tal día, pero yo no quiero pagar impuestos, yo no quiero pagar nada, te dicen a veces, ¿no? Entonces, todo eso, la letra chica, se empieza a negociar en ese proceso de la reserva. La diferencia con la seña es que en la seña la venta ya empezó. Correcto. Claro. ¿No? Cuando, ya no hay nada más para negociar. Claro. Por eso hay que ser cuidadosos. Para quien no está en tema inmobiliario, es como cuando vas a comprar una campera o una torta y vos decís, bueno, me gustó, ¿cuál es el precio? Tanto. Listo, te dejo de adelanto tanta plata y después te pago el saldo. Eso es una seña o señal, como dice el código civil y comercial. Que es la voluntad de que mañana lo paso a buscar, ya está. Exacto, pero no es un proceso donde estemos negociando entre medio, sino que la negociación ya está o no está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va al dueño vende y el dueño está pidiendo 100 y el comprador dice te ofrezco 70, el dueño ¿qué le dice? Si va por la negociación, Sí. obviamente no la va a aceptar. Ahora, si acepta, es una seña. Claro. Si acepta es una seña. Sí, sí. Y por ahí no se da cuenta, que es como vos decís, que se está comprometiendo de una manera mucho más gravosa, mucho más importante, Sí. que en el caso de la reserva que nosotros tomamos. Sí. Y ahí está la gran diferencia. A lo mejor algún dueño descuidado, cosa que pasa cada vez menos, también es cierto porque la gente está informada. Vuelvo con eso, pero la realidad es que sigue pasando y va a seguir pasando. Sí. Y va a seguir pasando, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones que se dan quizás en el fragor de una negociación, y una parte es más hábil que la otra. Correcto. Y la otra, no nos olvidemos, justamente le puso un valor sentimental, simbólico a su propiedad a la hora de venderla. Cuanto más aferrado está a la propiedad el vendedor, creo que peores negocios hace. Sí. Y ahí está la ventaja de saber tratar con gente, pero a la vez tener el bagaje técnico como para poder mantener distancia, ya no de la gente, sino de los objetos, de las propiedades, de las cosas. Sí. Y esto que vos decís, esta diferencia entre reserva, seña o señal, es fundamental porque es de todos los días. Todos los días nos genera consultas distintas, dudas entre, hasta muchas veces dudas entre profesionales, a los que nosotros tenemos que asistir habitualmente. Lo vemos en el ámbito académico, es algo que lo vemos permanentemente y bueno, Sí. de alguna forma para eso estamos. Sí, sí. Y algo importante creo es que cuando el cliente, el comprador, digamos, ofrece un valor muy por debajo del valor que está ofrecido, por ahí como inmobiliario uno puede decir, bueno, te tomo la oferta y charlémoslo, ¿no? Y vamos charlando las condiciones. Como esto que vos decías. Sí, sí. Bueno, mientras tanto tiene tiempo de mudarse, ¿no? Y por ahí el dueño te va a decir, no, de 100 a 70 es una locura, no lo voy a bajar a 70, pero te dice, bueno, pero estoy dispuesto a bajar a 85 o a 90, ¿no? Dice 70 no, pero bajo a tanto, ¿no? Ahora,
si eso se lo decía directamente el comprador a él, lo echaba a patadas. No tenía chances de llegar a decirle acepto 90, ¿no? Y por ahí el comprador, cuando le dicen no va a ser 70, pero sí 90, por ahí el comprador dice, bueno, empecemos a charlar, quedan los aires acondicionados, queda, ¿no? Siempre hay alguna manera de... ¿Cuándo lo puedo ocupar? ¿No? Lo puedo tomar en 2 semanas, ¿no? Entonces empieza a ver si realmente le cierra. Y lo mismo, si le cerraban la puerta directamente, no se lo planteaba seriamente. Entonces hay muchas ventas que se perdería el dueño por no tener esta posibilidad de estar negociando. Y hay un dato que no es menor. Nosotros cuando tomamos una reserva tomamos una cantidad de dinero en efectivo para saber que el comprador es firme, para que no pase correcto. Como decíamos en Mercado Libre, que te dicen te ofrezco tanto, ¿no? Y después cuando uno dice bueno, acepto, se echan atrás o no te responden más, ¿no? Acá, si te echas atrás, perdiste el dinero que habías dejado respaldando tu propuesta, ¿no? Y eso, yo por ese motivo, aunque tenga inmobiliaria, si tuviera que vender mis propios bienes, se lo daría a un colega, ¿no? Por decir, yo lo he hecho. Tiene la posibilidad de obtener reserva y eso que yo no puedo. Y aparte yo tengo la parte emotiva con mi inmueble, que prefiero que lo maneje un colega. Y bueno, y no dejé de manejarlo yo, pero sí también elegí con quién, por una cuestión de objetividad. Sí. Mira, los abogados tenemos un dicho que dice abogado en causa propia, es decir, cuando nos defendemos a nosotros mismos, tiene un tonto de cliente. Claro. Es así. Sí. Hay cosas que no podemos manejar. Sí. Hay cosas que no podemos manejar. De la misma forma, vos ponías el ejemplo hace un rato del médico que no quiere atender a familiares. Sí. Acá pasa lo mismo. Sobre todo, justamente, porque yo insisto, tenemos una formación técnica marcada. Pero, de nuevo, trabajamos con gente y la gente vive a través de sus emociones y toma las decisiones muchas veces, o la mayoría de las veces creo yo, más con el corazón que con la cabeza. Entonces, creo que lo inteligente y esa cuestión de tomar la decisión racional es lo que hiciste vos, siendo licenciado en corretaje inmobiliario. Si tenés que hacer una operación, se la das a un colega. O sea, wow, toda una definición. O sea, habla del ser humano. Sí, es que uno dice, en lo propio no voy a mantener una imparcialidad. O sea, sí, lo podré tasar. Tasar, yo tengo confianza en que lo voy a tasar bien y puedo charlar con el colega. Mira, llegué a que este es el valor. Pero, por un lado, no voy a poder tengo prohibido tomar reserva de mi propio inmueble. Tiene que ser otro corredor matriculado, no lo puede hacer uno mismo con sus propios inmuebles. Entonces, ya ahí tengo una limitación. Y yo me doy cuenta que en las negociaciones que hago cotidianamente es muy frecuente que yo llegue a un valor intermedio de esa manera. Que como dueño le tendría que decir, no acepto ese valor, lo mínimo que acepto es tanto, y el otro se va, y lo perdés, y no llega al mismo número. Y entonces, esto que decís vos para el próximo bloque, si querés, estaría bueno que veamos el lado B de todo esto y cuáles son las cosas que no puede o no debería hacer una inmobiliaria. Sí. Que tampoco mucha gente lo sabe. Sí. Así que, si te parece, escuchamos una canción. Vamos, un tema musical. Vamos. Hi guys, ready? I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time.
darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Universidad Inmobiliaria, donde el conocimiento construye futuro. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi. Dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Formación, actualidad y opinión en el mundo inmobiliario. Bueno, acá estamos de vuelta. Se pasa rápido el Pasa programa, rápido. discutiendo Volamos. con Jorgito, la verdad que es genial esto. Te va a volar un cuaderno. Yo me llevo el apodo del alfajorcito. Insistí. El del grafo Menos va a mal- decir alfajorcito. la Menos mal que presión. estoy entre las personas que Maricel quiere. Todavía. No. Por ahora. No, Sí. jamás la quisiera de enemiga. Nayara Maricel. te está mirando del otro Sí, lado sí. y No. pensando cuánto Nayara, falta para que defendeme. muere ese Nayara, cuaderno. No, a mí- defendenos. A mí me tiene que defender de vos. No, vos te defendés sola. Eso es verdad. Vos te defendés sola. ¿Qué hacen mal las inmobiliarias? Bueno, eso vamos a dejar que la gente nos cuente qué siente que le hicieron mal las inmobiliarias. Así después nosotros analizamos en profundidad cuándo realmente actuaron mal o cuándo no. Contanos para el próximo programa qué sentís que una inmobiliaria hizo mal en una operación donde vos querías, ya sea como comprador, como inquilino, como vendedor, ¿sí? Como propietario. ¿Qué sentís que hicieron o que no hicieron? Y que te gustaría saber cómo tendría que actuar correctamente una inmobiliaria Cómo seria, tendría que haber sido. ¿sí? Responsable. Entonces, nos gustaría que la gente nos diga y lo tratamos en profundidad en el próximo programa. ¿Sí? Me encantó la idea. Vamos Me encantó con la eso. idea. Genial. Ahora yo quería saber, ¿no? En el caso de ustedes, empezamos por Maricel, ¿sí? Vos ya habías estudiado una carrera universitaria, Correcto. ya eras contadora pública nacional. Y, Bueno, el año 2000 me recibí de contadora. claro, y- había pasado un montón No de tiempo. digas eso. ¿Cómo no? Yo llevo con orgullo mi edad. Y entonces, si después estudiaste la carrera inmobiliaria, ¿no? De corredora inmobiliaria. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a estudiar? ¿Sentías que te hacía falta? ¿Por qué lo hiciste? Me dejaste el pie en la pregunta anterior, porque las inmobiliarias le hicieron tantos líos a mis padres Sí, y había mirá. propiedades en la familia que desde los 12 años yo opinaba en cuestiones, porque había propiedades a distancia, Tierra del Fuego, Capital,
y justamente una de las cosas que me incentivó, teniendo el título ya de contadora, que fue un poco más fácil cursar la carrera, qué sé yo, mi papá le gustaba esto de invertir y sí, a mí me gusta llevar justicia y orden a los lugares. Así que, no sé, fue un poco, la contabilidad, los impuestos son más duros. Sociología es una carrera que me hubiese gustado hacer, entonces encontré como mi lado humano y económico que se podían mezclar, esto de tener empatía, de acompañar al cliente, de que no se sienta solo, que proteger los intereses legales, económicos. Así que acá llegué. Y después, gracias a vos, llegué a la docencia, así que ahora más que feliz, justamente con el rubro. Genial. Ese es un poco el origen. Y cuando estudiabas la carrera, Sí. ¿sentías que aprendías, que ya siendo contadora sabías la mayoría de las cosas? No, me ¿Qué pasó algo sentiste? lindo porque, bueno, yo vivía en Necochea y estudié a distancia en Mar del Plata y me dieron por aprobadas las materias que eran de números, no tuve que hacerlas, con lo cual me tocó estudiar leyes, la parte legal que ya había tenido como contadora, pero el tema contratos, obligaciones, hubo un montón de cosas que no conocía, así que lo disfruté y además a otra edad lo disfruté más todavía porque lo hacía de verdad. Claro, Me gustaba, quería terminar, la terminé muy rápido. genial, buenísimo. Así fue mi historia. Y vos, Edgardo, que ya sabías la parte legal, ya, o sea, vos primero... Un trámite. Para vos. No, fue súper entretenido. A ver, como le pasó a un montón de gente la pandemia, otra vez la frasecita, tuvimos que reinventarnos, bueno, la realidad es que nos agarra el 20 de marzo, nos encierran a todos, dijimos por 15 días. Bueno, pasaron los 15 días, a la semana yo ya tenía todo lo del estudio al día, ya había aprovechado sin interrupción de ningún Ya tipo estabas para... amasando como yo, se verá. Eso vino a la tercera semana con el pan de masa madre, todos pasamos por ahí, todos pasamos por las velas aromáticas y esas cosas. Nayara también, nuestra operadora, también estuvo haciendo eso. Y vos Germán no lo va a aceptar, pero también lo hizo. Claro, yo me estaba comiendo los codos, estaba caminando por las paredes. En un momento dije, tengo que hacer algo por mi vida. Mi mujer no me aguantaba más. Pobre mujer. Pobre mujer. No me aguantaba más. Agarró la computadora y me anotó en la carrera online. En otra universidad, en la universidad de la que egresé como abogado, la UADE. Y me anotó ella directamente, porque me dice, no te aguanto más, hace algo, ocupate de algo. Yo ya no me podía concentrar en libros, o sea, si en algo coincidimos nosotros tres es que la lectura es algo habitual para nosotros, pero yo ya no me concentraba ni siquiera en lecturas de placer. Y esto me vino muy bien, realmente sobrellevé la pandemia gracias a ponerme a estudiar algo con un objetivo y que si bien guarda mucha relación con la carrera de Derecho, o sea, son un montón de materias en común, la realidad es que me abrió un panorama sin que yo fuera, no sé, en lugar de ponerme a estudiar carpintería, que no... O sea, algo totalmente distinto. Algo que esté relacionado con lo que yo ya venía haciendo. Entonces, pero sin embargo, como les decía, me abrió un nuevo mundo y bueno, después de un tiempo yo ya había dado clases como abogado y bueno, tuve la suerte de conocer, como siempre digo, ustedes son Germán, todo el sentido común que a mí me falta, y Maricel, esa parte analítica y fría de los números que siempre me viene bien para consultar cuando yo necesito orden mental. Agrego algo. Trajiste vos con la pandemia. Yo me matriculé en Cusigua con la pandemia. Mi jura fue ¿virtual? En mi casa, con mi perra, y por la computadora del Sijuro. Bien. Esa fue mi matriculación. Bien.
Bueno, a mí me pasó, yo venía primero de otros rubros, de la comunicación, ¿no? De otros sectores, y en X momento decidí hacer un cambio de rubro. Tenía conocimiento del rubro inmobiliario por haber trabajado ya con constructores, empecé a trabajar decidí primero trabajar en una inmobiliaria, especialmente porque mucha gente me pedía que negociara por ellos diferentes cosas, ¿no? En empresas me contrataban para negociar, en los grupos de trabajo generalmente yo era el negociador, entonces dije, ¿dónde puede servir alguien que negocie, que intermedie? ¿No? Y pensé que el rubro inmobiliario era ideal para eso. Entonces me metí primero a trabajar, y después la carrera yo pensé que me sería un trámite, ya teniendo experiencia, y la verdad que me pasó con cada materia que sentía que me aportaban algo importante, ¿no? Qué sé yo, uno veía arquitectura y si bien no vas a aprender a construir un edificio, sí vas a saber si una pared se puede tirar abajo o no, por ejemplo, ¿no? Después ves la parte legal y decís, pero ya sabías hacer contratos. Sí, sabías, pero empezaste a ver un montón de cuestiones que no tenías con la práctica, de conocimientos teóricos, o a veces te das cuenta de que algunas cosas que venían haciendo estaban mal, ¿no? Entonces uno empieza a corregir los contratos cuando empieza a tener el conocimiento legal que va incorporando. Así que bueno, y después las cosas fueron llevando a distintos lugares y me trajeron a la universidad. Pero cuando empecé fue así, primero lo tomé como un trámite obligatorio y luego descubrí que tenía valor, que era bueno, y me puso en este lugar de valorar la profesión y no creer que es algo innecesario. Así que, bueno, ya estamos cumpliendo el tiempo, así que vamos dando el cierre y los invitamos para la próxima semana. Vamos a ir tratando así diferentes temas, invitando también a otros especialistas. Y bueno, y los invitamos a participar desde las redes sociales, especialmente en TikTok, que vamos a ir subiendo ya dejamos la primera contenido. Pregunta. Ya dejamos la primera pregunta de contanos los problemas que tuviste con alguna inmobiliaria, qué no hicieron, qué hicieron mal, qué es lo que no te gustó. Así lo debatimos. Sin dar los nombres de las inmobiliarias, sí, por favor. Sí. Nos alcanza con el ejemplo. Eso. Perfecto. Intentamos mejorar un poco este mundo, este rubro. Perfecto. Hasta la semana próxima. Muchísimas gracias. Gracias Maricel, gracias a Edgardo, gracias Nayara. Y mandamos saludos a todos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Esto fue Universidad Inmobiliaria. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo lunes a las 12 por Conexión Abierta.